de la auditoría operacional u auditoría operativa. Pero vamos a ver, vamos a continuar viendo algunas normas que se emiten para todas las entidades públicas. En este caso es un comunicado, ¿no? Como podemos ver acá, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Comunicado, esto es para la gestión 2020. Se tiene una serie de consideraciones, ámbito de aplicación, nuevamente, ¿no? Se menciona a todas las entidades del sector público. El plazo, generalmente, no generalmente, de manera general, para las entidades públicas, es como se menciona acá, el 28 de febrero de cada año. Pero en la gestión 2021, por ejemplo, el 28 de febrero era día no laborable. Por tanto, se estableció una prórroga hasta el 1 de marzo de 2021. Y en este año ocurrió algo similar, me parece. Creo que 28 de febrero era carnavales también, ¿no? Entonces se hizo una prórroga hasta el primer día hábil, hasta el primer día siguiente, ¿no? Hábil. Y luego algunos aspectos que se deben considerar y nosotros también debemos tomar muy en cuenta. La elaboración, por ejemplo, de los estados financieros deben estar enmarcados en las normas básicas del sistema de contabilidad integrada o, como nosotros hemos conocido, la contabilidad gubernamental, que fueron aprobadas mediante Resolución Suprema 22-2957 de 4 de marzo de 2005. Y luego se tuvo alguna modificación mediante Resolución Suprema 22-7121 del año 2007. Bueno, las empresas del sector público que posean más del 50% del patrimonio de otra u otras empresas deben presentar estados financieros consolidados. Un ejemplo sería YPFB, ¿no? Que tiene varias subsidiarias. YPFB Transporte, YPFB Refinación y YPFB Exploración. Bueno, entonces, YPFB sería un tipo de estas empresas que poseen más del 50% del patrimonio. Los estados financieros de empresas y entidades descentralizadas de los gobiernos autónomos municipales presentados a través del SIGEP debe incluir la nota de presentación de esta documentación firmada por el alcalde municipal. En algunos casos, las alcaldías, en este caso, tienen algunas entidades descentralizadas. No precisamente acá en nuestra alcaldía, en La Paz, ni en el Alto, pero sí en las otras, por ejemplo, las entidades que se encargan del servicio de agua y servicio de alcantarillado, ¿no? Son entidades descentralizadas o empresas públicas en otros casos. Las entidades que ejercen tuición sobre entidades que no cuentan con unidades de auditoría interna deben cumplir lo establecido en el inciso B del artículo 27 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Algunos ministerios tienen programas o en algunos casos que se conforman como entidades descentralizadas, en otros como entidades desconcentradas. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene a su cargo el programa PAR, ¿no? Es una entidad descentralizada, entonces en ese caso no van a contar obviamente con unidades de auditoría interna. Entonces el ministerio o la unidad de auditoría interna, en este caso del Ministerio de Desarrollo Rural, debe planificar, ¿no? Es la realización de los trabajos de auditoría para todas las entidades que tienen bajo tuición. A eso se refiere este inciso B. Y luego algunos aspectos u otros aspectos también que son importantes respecto a la presentación ya propiamente de los estados financieros.
Se deben presentar los siguientes: el balance general, estado de recursos y gastos corrientes, que vendría a ser el estado de resultados, ¿no? En las empresas privadas, por decir. El estado de flujo de efectivo mediante el método directo, que, bueno, también se aplica a cualquier tipo de organización, ¿no? El estado de cambios en el patrimonio neto o estado de evolución en el patrimonio neto, ¿no? Que viene a ser el mismo, en este caso, el mismo documento. Y luego algo particular o algo que es propio de las entidades públicas, los estados de ejecución de presupuesto, tanto de recursos así como de gastos. Y luego otro estado que se denomina la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, que es algo similar al estado de flujo de efectivo. Bueno, en este caso, bueno, en todos los casos en general, ¿no? Cuando llega el corte de gestión, el 31 de diciembre de cada año, posteriormente se tiene, como veíamos, de acuerdo a los plazos o al plazo que se tiene para la presentación, en la gestión 2021 o para la gestión 2020 fue hasta el 1 de marzo de 2021, ¿no? Entonces, una vez que se realiza el corte contable o el corte de actividades el 31 de diciembre, se tienen 2 meses para elaborar los estados financieros. ¿A qué nos referimos cuando decimos elaborar? A ver, una vez que realizamos los cortes contables o los cortes de fecha para fines de presentación de estados financieros, ¿qué aspectos deberíamos considerar? ¿Alguien que quiera participar o alguien que se haya integrado también para tomar en cuenta en las listas? ¿Qué tipo de registros entonces se realizan para poder emitir estados financieros con información confiable, con información completa? ¿Qué tipo de actividades se cubren? No solamente en la contabilidad gubernamental, ¿no? En general en todo tipo de entidades comerciales, incluso en las no lucrativas y en nuestro caso las entidades gubernamentales. ¿Qué tipo de acciones se deben observar o se deben realizar también? ¿Nadie? ¿Alguien que quiera participar, por favor? ¿Aló? Bueno, me decía que el corte contable, ¿no? O corte presupuestario en las entidades públicas se debe realizar el 31 de diciembre, ¿no? De cada año. Y se tienen 2 meses de plazo para la culminación o complementar información para la posterior emisión de estados financieros. Uno de ellos es, por ejemplo, ¿no? Se deben realizar regularizaciones de algunas de las cuentas por cobrar principalmente y de las cuentas por pagar también podrían ser. Luego se tienen que realizar ajustes, como sabemos, por ejemplo, em, las depreciaciones del activo fijo, ¿no? Y en algún caso, amortización de aquellos activos intangibles. Otra actividad también importante es llevar a cabo el inventario físico del activo fijo, así como
de los almacenes, ¿no? Em, las tareas principales que se tienen que realizar para poder regularizar los saldos de las cuentas contables y en otros casos de las partidas presupuestarias, ¿no? Son algunos de los aspectos que se deben tomar en cuenta y se deben llevar a cabo entre los meses de enero y febrero para poder presentar los estados financieros con información confiable, ¿no? Con información útil, con datos reales. Y bueno, es aconsejable que las unidades de auditoría interna, ¿no? Se involucren en, en alguna de esas actividades. Por ejemplo, en el cierre contable, como se denomina, ¿no? Cuando, por ejemplo, se registra, ¿no? Se elabora un acta en el cual se va a registrar, por ejemplo, el último cheque emitido, el último comprobante de egresos emitido, el último comprobante de ingresos emitido. Además, si existiera una unidad de caja, realizar el arqueo de fondos. También se reflejará en un acta, por ejemplo. Y luego también es recomendable que los auditores, en este caso, si existiera una unidad de auditoría interna o si fuera el caso, ¿no? De la contratación de firmas de auditoría externa, también presencien los inventarios físicos, tanto de los activos fijos, así como de los almacenes, ¿no? De ahí que es importante conocer estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, este comunicado que es para todas las entidades del sector público para la presentación de estados financieros. Acá las entidades públicas que no cuentan con sistemas informáticos propios para la administración de activos fijos deberán utilizar el Sistema de Información de Activos Fijos, BSIA. Es una, como dice acá, es un sistema para el registro de los activos fijos en el cual se cargan datos, ¿no? Generalmente de las adquisiciones de la gestión, ¿no? En este caso, seguramente cargaron las adquisiciones de la gestión 2020. Y bueno, hacer un sistema ya de manera automática, ¿no? Realiza los cálculos de depreciación, actualización y depreciación acumulada. En algunos otros casos, principalmente en las gobernaciones y en las alcaldías, se tienen construcciones de bienes de dominio público y privado. Y como acá se menciona, así como los costos de estudios, investigación y supervisión deben ajustarse de acuerdo a lo establecido en el Manual de Cuentas de Contabilidad del Sector Público. En algunos casos, ¿no? Si han sido concluidos estas construcciones, em, si son de dominio privado, tendrán que incorporarse, ¿no? al patrimonio de cada entidad. Y si fueran de dominio público, se deberían incorporar o registrar en las cuentas de orden. Y bueno, nosotros como auditores em, también tendremos que verificar, ¿no? El movimiento de aquellas cuentas principales, ¿no? Que tengan incidencia en los resultados o en el balance general en este caso. Luego, también se debe adjuntar lo que se denomina estados de cuenta o información complementaria, que también se conocen como desagregaciones. Inciso A, tenemos a las inversiones financieras a corto plazo y largo plazo. En algún caso, inversiones financieras, a lo mejor aquellas entidades como el FNDR o el FPS que realizan, ¿no? Préstamos a otras entidades públicas, generalmente a las gobernaciones y alcaldías, ¿no? En ese caso deberán reflejar o deberán acompañar un estado de cuenta de sus inversiones financieras a corto plazo y largo plazo.
El exigible a corto y largo plazo, ¿no? Las cuentas por cobrar. También se debe adjuntar el correspondiente estado de cuenta. Y luego las obligaciones a corto y largo plazo. A lo mejor las entidades, los ministerios, o así como las gobernaciones y las alcaldías, obtienen en algunos casos, ¿no? Créditos. Entonces también se debe detallar ese, ese tipo de obligaciones que se tienen, así como algunas otras deudas em, que no se hubieran cancelado al 31 de diciembre. Por ejemplo, acá es usual que los sueldos se consideren como deuda flotante, lo que se llama, ¿no? Que son las obligaciones a corto plazo. Porque en muy pocas ocasiones, ¿no? Se cancela el último día de mes. Entonces, generalmente se lleva al pasivo, ¿no? Como una obligación a corto plazo. Y luego la deuda pública, que tiene relación con las inversiones financieras, ¿no? O las obligaciones a largo plazo, ¿no? También es el mismo cuadro. Y luego, como algo que les mencionaba, ¿no? Se debe adjuntar un cuadro resumen de activos fijos, que también es muy importante, ¿no? Luego de haber utilizado o implementado este sistema, el BCA. Para lo cual, también lo que les había mencionado, una actividad importante es llevar adelante la verificación física, ¿no? O el inventario físico, como vemos acá, de activos fijos y los bienes de consumo o aquellos bienes que están en almacenes. En ambos casos se debe presentar un cuadro resumen. Y luego saldos por auxiliares de las cuentas, construcciones en proceso, de bienes de dominio público, dominio privado y por administración propia. Eh, Generalmente, ¿no? Las construcciones en algunos casos inician luego de la época de lluvias, ¿no? Generalmente se tiene ese parámetro, se toma en cuenta en las entidades públicas y también en el ámbito privado, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta la época de lluvias. Entre esos meses muy poco puede avanzar una construcción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se inicia o se va a ejecutar un proyecto de construcción, a lo mejor en el mes de mayo se determine o se tenga la autorización, correrá una etapa, por ejemplo, ¿no? Para la convocatoria pública y posterior contratación, ¿no? Podría pasar 1 o 2 meses. Se inicia efectivamente la etapa de la construcción, podría ser julio y se tiene hasta noviembre, ¿no? Y a lo mejor entre esos meses no se va a concluir. Y vuelvo a reiterar, en la época de lluvia se tiene muy poco avance, ¿no? En cuanto a las construcciones. Entonces, se tiene que tomar en cuenta también ese periodo. Y a lo mejor se tienen construcciones en proceso cuando ocurra el corte contable, que es el 31 de diciembre, ¿no? Y se va a continuar en la siguiente gestión. Entonces, es uno de los aspectos también que debemos tomar para aquellas construcciones que se encuentran en la etapa de proceso. Bueno, toda esta información, como se menciona acá, deberá ser consistente con los estados financieros, ¿no? No debería existir diferencias en cuanto a los saldos, ¿no? Los saldos de estos estados de cuenta, o sumados o de manera individual, deberían ser los mismos que se reflejan en los estados financieros. Algo también muy importante, las cuentas a cobrar y cuentas a pagar de gestiones anteriores deberán ser debidamente identificadas. Por ejemplo, el estado de antigüedad de saldos, ¿no? En lo posible se debería identificar, ¿no? La fecha en que se ha otorgado esta cuenta por cobrar o se ha adquirido esta cuenta por pagar, em, la persona
o el nombre completo de la persona, ¿no? Nombres y apellidos de la persona a quien se hubiera adelantado o se habría entregado un monto de dinero, ¿no? Específico que vendrían a formar parte de las cuentas por cobrar. Y bueno, luego dice, deben conciliarse y en su caso depurarse para una correcta exposición. Asimismo, revelar en notas a los estados financieros las acciones que la entidad esté realizando, ¿no? Para su recuperación. Es, estos rubros tienen alguna especial atención, ¿no? Es de parte de los auditores, ya que en algunos casos los importes que se reflejan en estas cuentas son montos significativos. Entonces, generalmente cuando realizamos algún trabajo de auditoría, vamos a dar cierta atención a estos rubros, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Y como se menciona acá, generalmente son de gestiones muy pasadas, ¿no? Y por algún descuido de los funcionarios no se hizo, no se tomaron las acciones debidas para su recuperación o en el caso de las cuentas por pagar para su cancelación. Uno de los principales motivos es que no existe la suficiente documentación, ¿no? Obviamente, cualquier persona a quien se le solicite que realice alguna aclaración, ¿no? De alguna cuenta por cobrar, podría pedir que se le demuestre, ¿no? Que se le ha entregado el dinero. Y en esos casos, pues se tendría que por lo menos presentar un recibo, la fotocopia del cheque con el nombre de esta persona y el recibo, ¿no? Donde conste o haya asentado su rúbrica, ¿no? Es decir, su firma, con su nombre y número de carnet. En algunos casos no existen ni ese tipo de documentos, ¿no? De ahí que estos rubros, a medida que pasa el tiempo, pues presentan montos o saldos significativos. Reexpresión de los estados financieros. Bueno, esto tiene que ver con la norma contable 3, ¿no? Para la reexpresión de los estados financieros, que ahora tomamos como medida la variación de los valores de la UFB, ¿no? ¿Qué más? También algo importante son los estados financieros o presentar estados financieros comparativos, ¿no? Acá en la gestión de la gestión 2020, ¿no? Se presentaron los estados financieros de la gestión 2020 y a continuación o en una otra columna deberían presentarse los saldos de la gestión 2019, pero con valores actualizados y también tomando en cuenta la variación del tipo de cambio de las UFBs. Y como dice acá, ¿no? Esta reexpresión no tiene incidencia patrimonial, solo es de exposición. Bueno, se refiere a la actualización, ¿no? De los saldos de la gestión 2019, por ejemplo. Ahora, bueno, en documentos adjuntos. Los estados financieros del sector público deben presentarse adjuntando los siguientes documentos. Notas a los estados financieros, de acuerdo al artículo 42 de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. El informe de auditoría interna, ¿no? Que es lo que nos interesa ahora en la materia. Y en algunos casos, informes de auditoría operativa para aquellas entidades beneficiarias de recursos del IDH, según un decreto supremo 28421. Luego, las conciliaciones bancarias manuales. eh, Usualmente se utilizan las tablas en Excel, ¿no? Para realizar las conciliaciones bancarias al cierre de gestión de todas las cuentas corrientes fiscales y el resumen de libretas de las cuentas únicas. Luego el balance de comprobación de sumas y saldos con saldos iniciales de 2020
consistentes con los saldos finales de la gestión 2019. Y el reporte gerencial de gastos por categorías programáticas en estado aprobado, ¿no? Nosotros, como auditores gubernamentales, requeriremos toda esta información, ¿no? Para llevar adelante el informe de auditoría interna y el informe de auditoría operativa, en este caso, o auditoría operacional, ¿no? Entonces, por eso es que estamos viendo ahora qué tipo de o cuáles son los estados financieros, ¿no? Que vamos a revisar, vamos a verificar para llevar adelante los trabajos de auditoría. Y bueno, hay algunos otros aspectos también que son importantes, ¿no? La presentación y envío de los estados financieros, habilitación y uso de la firma digital. En el marco del artículo 15 del Decreto Supremo 3520, de 4 de abril de 2018, la máxima autoridad ejecutiva de cada entidad pública debe designar a un servidor público responsable de la conversión de los documentos en soporte papel a soporte digital para que presente los estados financieros de la gestión 2020 a través del SIGEP digitalizados y con firma digital. Bueno, entonces a partir de la gestión 2020, ya los estados financieros, también en el sector público, se presentan de manera digital, ¿no? A través del sistema SIGEP también se tiene una opción para poder mandar estos estados financieros. Luego, el servidor público designado deberá garantizar que los documentos digitalizados cuenten con las firmas manuscritas de la MAE, las autoridades y o funcionarios que correspondan. Los documentos digitalizados correspondan a los originales en custodia de la entidad. Los documentos sean digitalizados en formato PDF. La resolución de los documentos digitalizados no sea inferior a 96 píxeles, ¿no? Ahora, ¿por qué será importante todo esto? Observar o ver este documento, conocer este documento, porque vuelvo a reiterar, ¿no? Nosotros, cuando realicemos algún trabajo de auditoría en las entidades públicas, vamos a requerir, ¿no? Estos documentos, todos los documentos que se mencionan acá, y como dice acá, en esta otra parte, ¿no? Deben entregarnos documentos originales y además esos documentos originales deben tener las firmas correspondientes, en este caso de la MAE, del responsable de la unidad financiera y del contador o contadora, ¿no? Por eso es que es importante conocer qué estados financieros nos sirven para llevar adelante los informes de auditoría de confiabilidad, que es el informe de auditoría interna, y los informes de auditoría operativa. Y bueno, y generalmente, ¿no? En caso de incumplimiento, así como en la parte privada, en el ámbito público también se podría ser pasible a algún tipo de sanción. En el ámbito público, generalmente, ¿no? La primera sanción que se aplica es la inmovilización de recursos de las cuentas corrientes fiscales, o lo que comúnmente se conoce como congelamiento de cuentas, ¿no? Em, Esa inmovilización de recursos consiste en que se pueden continuar percibiendo los ingresos o los recursos, pero no se pueden disponer de esos recursos, ¿no? No se puede emitir ningún cheque, ni tampoco se va a poder realizar algún desembolso, ¿no? De manera electrónica. Eso se entiende por inmovilización de recursos o congelamiento de cuentas.
Y bueno, las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, el manual de cuentas de contabilidad del sector público, el plan único de cuentas, los modelos para la presentación de estados financieros, estados de cuenta, deuda pública, bienes de consumo, conciliación bancaria, se encuentran en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿No? Entonces, como se menciona acá, también se tienen modelos, ¿no? De los estados financieros, de los estados de cuenta, eh, es decir, la forma en que se debería presentar toda esta documentación, ¿no? Se tienen ciertos parámetros que se deben tomar en cuenta. De lo contrario, también las entidades podrían rechazar esta documentación a las entidades públicas, ¿no? Para que subsanen. Y bueno, en ese caso también se considera como incumplimiento, ¿no? Si no cumplen con estos criterios o en adoptar estos modelos para la presentación de estos documentos. Bueno, es lo que algo importante, ¿no? También para conocer. Parece que alguna persona se ha incorporado. ¿A quién no se le considera en la asistencia? Por favor, me indican. ¿O a quiénes? Lice, A ver, buenas noches. sí, tu nombre, por favor. Judith, Judith Jove. Ya, ok, Gracias. Judy. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Uber Buenas. Madueño, por favor. Uber. Ok, ya. ¿Alguna otra persona? No. Entonces, continúa. Licenciado, buenas noches. Sí, tu nombre, por Eh, favor. Donald Espinosa, por favor, licenciada. Ya, ok, Ronald Espinas. Ya. ¿Nadie más? Buenas ¿Alguna otra noches. persona? Y buenas noches. ¿Tu nombre? Licenciado Denis Fernández. Ok, ya, Denis, no te escuché bien, pero ya te tomo en cuenta. Ya. Entonces, ahora continuamos viendo lo que es las normas de la auditoría operativa u auditoría operacional, ¿no? Auditoría operacional es la acumulación y bueno, los diferentes tipos, en este caso de auditoría gubernamental, tienen similares conceptos o sí, similares conceptos, ¿no? Es casi reiterativo. La auditoría operacional es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia con el propósito de emitir un pronunciamiento de manera individual o en conjunto sobre la eficacia, eficiencia, economía y o efectividad del objeto de auditoría. Para la adecuada interpretación y aplicación de las normas de auditoría operacional, se deben considerar las siguientes definiciones. En este caso, entonces, lo principal de los tipos de auditoría operacional o auditoría operativa es emitir un pronunciamiento, como dice acá, en cuanto a la eficacia, eficiencia, economía y o efectividad, ¿no? Generalmente, en todo tipo de trabajos de auditoría operacional se van a medir o se van a evaluar estas cuatro características en cualquier tipo de entidad, vamos a decir, en una entidad pública, en una entidad privada o en una entidad no lucrativa también. La auditoría operacional tiene este propósito, medir estos cuatro aspectos. Objeto de auditoría es aquello que se audita o examina. Para fines de la presente norma pueden constituir
objeto de la auditoría operacional, la gestión, entendida como la evaluación de la integridad de las actividades administrativas y operaciones sustantivas, así como sus productos. Y luego podrían ser algunas operaciones sustantivas, ¿no? Entendida como aquellas que contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad o de entidades. En este caso, una operación sustantiva, veíamos acá, cuando mencionábamoslo, el comunicado para la presentación de estados financieros, en este caso, ¿no? Los informes de auditoría operativa, que específicamente se mencionan a los recursos del IDH, ¿no? Impuesto directo a los hidrocarburos. En nuestro medio, las universidades públicas perciben este tipo de recursos, ¿no? IDH. Entonces, las universidades públicas deben presentar, además de los estados financieros, los informes de auditoría operativa, ¿no? De recursos IDH, así se denomina. Luego, el alcance de la auditoría se refiere al periodo auditado, así como la cobertura del trabajo para cumplir con el objetivo de auditoría. En el caso de las auditorías operacionales de recursos IDH, el alcance tiene que llegar al 100%. ¿No? Eso dice las normas. Se debe tomar en cuenta todas las operaciones que se han realizado con esos recursos, que no son muchos, ¿no? Es una parte del presupuesto, ¿no? Que cada entidad percibe. En algunos casos no es un monto elevado, de ahí que generalmente el alcance llega al 100% de las actividades involucradas con el IDH. Criterios de auditoría. Son parámetros establecidos por la entidad, por la instancia competente y o construidas por el auditor, que permiten determinar la eficacia, eficiencia, economía y o efectividad. Entre otros se encuentran las metas definidas relacionadas con el objeto de auditoría, los estándares o parámetros preestablecidos, la normativa que regula el objeto de auditoría cuando corresponda. Acá tenemos cómo se determinan estos niveles. Nuevamente me refiero a este tipo de auditoría, ¿no? Informe de auditoría operativa para recursos IDH. Entonces, de acuerdo al decreto también que regula la transferencia de recursos IDH, las entidades que se benefician con este tipo de recursos ya tienen definidos en qué van a invertir esos recursos. Otras entidades que también perciben estos recursos son las alcaldías, ¿no? En el caso de las alcaldías, lo propio, ya tienen definido en qué van a invertir esos recursos. Generalmente se destinan a algunas actividades relacionadas con el área de educación, salud o proyectos de infraestructura, ¿no? De ahí que se presenta también un resumen de la proyección que se está realizando con esos recursos, ¿no? Entonces ya se tiene definido qué tipo de metas se van a conseguir con esos recursos, por ejemplo. Y algunos estándares o parámetros que más adelante vamos a ver, y la normativa que regula el objeto de la auditoría. En este caso, el decreto, ¿no? Supremo que ha creado el impuesto directo a los hidrocarburos. En la construcción de criterios, el auditor gubernamental puede considerar la información relativa al desempeño de la propia entidad en gestiones anteriores u otros criterios válidos. Los criterios construidos deben ser puestos en conocimiento de los ejecutivos de la entidad auditada, explicando la forma en que se aplicarán en el desarrollo de la auditoría. Las entidades públicas deberían tener alguna
algún procedimiento o alguna técnica para poder medir el grado de eficacia, de eficiencia, de economía y de efectividad. En muchos casos no los tienen, entonces nosotros tenemos que construir. Por eso dice acá los criterios construidos, ¿no? Para el caso de la eficacia, por ejemplo, es el grado de cumplimiento de objetivos a nivel de productos, bienes, servicios y o normas con relación a los programados. La fórmula para determinar el índice de eficacia es objetivos logrados a nivel de productos divididos entre los objetivos programados a nivel de productos validados por el 100%, ¿no? Entonces nosotros también podemos construir, ¿no?, estos índices para medir los grados de cumplimiento, ¿no?, de la eficacia, eficiencia, economía y efectividad. En el caso de la eficiencia, lo mismo, es la optimización de los recursos que se disponen para el logro de los objetivos a nivel de productos. Para determinar el índice de eficiencia se aplican las siguientes fórmulas. Cualquiera de las dos también podríamos utilizar. Economía es la optimización del costo de los insumos utilizados en el proceso productivo relativo al objeto de la auditoría, sin afectar la calidad del producto. La fórmula para obtener el índice de economía es costo de los insumos utilizados divididos entre costo estándar de los insumos utilizados. Bueno, obviamente todos estos índices los vamos a poder determinar en base a la información que nos vaya a presentar la entidad auditada, ¿no? En el caso, en el caso de los recursos IDH, las universidades, o en el otro caso, las alcaldías, ¿no? Tendrán que presentarnos la información relativa a todas las actividades o proyectos o programas que han desarrollado o han llevado adelante con los recursos IDH. Y de acuerdo a esos datos podemos aplicar estas fórmulas para poder determinar el índice, ¿no? O los índices, más bien. Y luego se debería tener o evaluar un resultado final. Es el cambio definitivo o el impacto que busca generar el producto, bienes, servicios y o normas en la sociedad. Bueno, a ver, resultado inmediato también. Resultado final y resultado inmediato. Tenemos que evaluar, por ejemplo, la población, ¿no?, beneficiada, cantidad de familias beneficiadas. En el caso de de la construcción de una unidad educativa, cuántas familias se van a beneficiar, ¿no? Cuántos estudiantes van a asistir o van a tener acceso a ese servicio de educación. Y esos aspectos también lo vamos a determinar con la información, ¿no?, que nos proporcione una alcaldía, por ejemplo. En sus informes, en los informes técnicos generalmente, deben reflejar todos esos aspectos, ¿no? Desde los estudios de preinversión, ¿no? Ahora, eh, bueno, anteriormente se denominaban, ¿no?, estudios de preinversión o de prefactibilidad, ¿no? Desde ese momento se debe determinar a cuánta población se va a beneficiar con estos proyectos de infraestructura, que no solamente consisten, ¿no?, en la construcción de unidades educativas, también podrían ser centros de salud, perforación de pozos, sistemas de riego, apertura de caminos, o en nuestro medio la mejora de las calles, avenidas, construcción de graderías,
en el área rural, a lo mejor algún proyecto productivo, ¿no? La mejora, por ejemplo, del ganado vacuno o fomento a la producción de productos agrícolas, ¿no? Todo ese tipo de actividades se realizan o realizan las entidades gubernamentales. Entonces debemos de medir, ¿no? Uno de los aspectos que los resultados que se pudieran obtener con estos trabajos va a ser, por ejemplo, ¿no? ¿A cuánta población se está beneficiando? O podríamos encontrarnos, ¿no? Con algunos resultados negativos, vamos a decir, o lo que hay algunos proyectos pues que no tuvieron, ¿no? El resultado esperado. En algunas ocasiones se podría decir por desconocimiento de la norma, o en otros casos se beneficiaron, ¿no? De los recursos del Estado. Han ocurrido, ¿no? Tenemos varios de esos ejemplos, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, ¿no? Pero son algunos de los aspectos con que a lo mejor no sigamos tropezando, ¿no? En el caso de ustedes, cuando ejerzan ya como profesionales. Luego, el producto son los bienes, servicios y o normas que las diferentes entidades públicas generan en el marco de sus competencias, facultades y atribuciones, cumpliendo las especificaciones aplicables a los mismos, que salen de la frontera institucional. El producto será lo que ya les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, la construcción de infraestructura o implementación de proyectos productivos. También se ha intentado hacer algo para mitigar lo que dicen, ¿no? Las consecuencias que se tienen en el medio ambiente, en algunos casos, ¿no? Generalmente las donaciones que vienen de la Unión Europea tienen ese condicionamiento, que parte de las donaciones se destinen, por ejemplo, ¿no? a alguna actividad de mitigación del impacto negativo que se tiene en nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces se deberían destinar, se debería cumplir con ese tipo de requisitos, por ejemplo, ¿no? Esos serán los productos. Operaciones sustantivas es el conjunto de actividades relacionadas que conforman el proceso productivo de la entidad y que transforman los insumos en productos, bienes, servicios y o normas. Normas podríamos decir, ¿no? Bueno, vuelvo a reiterar las alcaldías. Muchas alcaldías rurales, por ejemplo, no tienen lo que se llama la aprobación de su radio urbano, ¿no? Que depende del departamento, de la unidad de catastro. Muchas de las alcaldías tropiezan con ese tipo de inconvenientes. Y entonces, al no tener un área o su área urbana aprobada, por ejemplo, no pueden en algunos casos proceder a la recaudación de impuestos de los bienes inmuebles, ¿no? Que tienen en su distrito capital, ¿no? Muchas de las alcaldías, incluso acá mismo la ciudad de La Paz estaba en ese proceso, ¿no? Está en el proceso de aprobación del radio urbano. Bueno, por los distintos problemas que también acá se tienen, ¿no? La delimitación con las otras alcaldías aledañas, ¿no? En el caso de Achocalla, Palca, con el mismo Alto, y por el lado de los Yungas también, ¿no? La región de Songo. Bueno, son algunas de las dificultades, ¿no? Por las que no se tiene aprobado este instrumento, ¿no? Que sería una norma, ¿no?
Bueno, pero en nuestro caso ya se tienen algunas, bueno, en el caso de La Paz, ¿no? Así como del Alto, ya se tienen planimetrías aprobadas, lo que permite, ¿no? Que de alguna manera sí se lleve adelante la recaudación de impuestos a los bienes inmuebles. Pero en el caso de las alcaldías rurales, por ejemplo, se tienen muchas dificultades, ¿no? Sería una operación sustantiva o un producto, ¿no? En cuanto a las normas, ya que acá también mencionan nuevamente normas. Ese es un ejemplo, ¿no? De cómo se podrían destinar algunos recursos para el cumplimiento o la producción, como dice acá, el proceso productivo de la entidad. Y se pueda tener el radio urbano aprobado. Actividades es el conjunto de tareas desarrolladas dentro de una operación. Les hablaba de las construcciones, ¿no? Habrá una etapa previa, un estudio eh, de preinversión para determinar, por ejemplo, si va a ser una construcción, determinar la calidad del terreno, ¿no? Si es un terreno apto que soporte una infraestructura. Y luego también se deben cumplir con algunos estudios ambientales, ¿no? Que esa construcción, en el caso de las carreteras o de los puentes, ¿no? Es un aspecto muy importante, ¿no? El impacto que vaya a tener sobre el medio ambiente o los recursos naturales debe ser bajo, ¿no? O se deben adoptar medidas de mitigación. Es un aspecto, ¿no? O es un paso previo hasta llegar al proceso de ejecución, ¿no? Todos esos informes o esos estudios deben ser mm, deben contener, ¿no? O deben recomendar que sí es oportuno, que sí es posible llevar adelante esa construcción, por ejemplo, de carretera o apertura de caminos o construcción de puentes, en algunos casos, ¿no? Y luego, obviamente, luego del estudio previo, llegará la etapa de la ejecución, ¿no? Y al mismo tiempo de la ejecución se realizarán actividades de supervisión, ¿no? Para verificar que todas las tareas que estaban previstas se están cumpliendo, ¿no? En los plazos establecidos, por ejemplo. Y luego, una etapa final es la entrega, ¿no? Generalmente, la entrega a la sociedad o a la población de estos proyectos. Los recursos son los materiales, activos, recursos humanos, servicios, tiempo u otros que las operaciones necesitan para generar los productos esperados. En el caso de las construcciones, el cemento, los agregados, ladrillos y otros materiales que se necesitan, ¿no? Los activos, obviamente, se necesita efectivo, ¿no? Dinero en efectivo para poder llevar adelante eh, las construcciones, por ejemplo. Y obviamente el recurso humano o talento humano que actualmente no tiene esa denominación. Será necesario, ¿no? En el caso de los supervisores, las personas que realicen el estudio previo, em, la empresa constructora también, ¿no? Si se va a contratar, también requieren de personal, ¿no? Para llevar adelante esas actividades. Costo de insumos es el valor expresado en términos monetarios de los recursos utilizados en el proceso productivo. Costo estándar es el costo que debería costar el producto o el servicio de una entidad pública en un periodo de tiempo determinado. Sirve como punto de referencia para comparar con el costo real incurrido. Los costos históricos, los preestablecidos y otros podrían servir para determinar el costo estándar.
Una forma de aplicar o cómo podríamos obtener información para determinar los costos estándar son las publicaciones, ¿no? En nuestro medio que realiza la Cámara de la Construcción, que varía, ¿no? De un periodo a otro. Entonces nos presentan, por ejemplo, ¿no? Costos unitarios de todos los materiales que fueran necesarios en el área de la construcción. Entonces, esos documentos nos podrían, ¿no? Facilitar información para poder determinar los costos estándar y luego realizar una comparación o para determinar alguna de las fórmulas, ¿no? Que habíamos visto. Acá se menciona, ¿no? Costo de los insumos utilizados versus o dividido entre los costos estándar, ¿no? Entonces, ese tipo de información podríamos utilizar para determinar ambos costos. Ejercicio de la auditoría interna. La auditoría interna es una función de control interno posterior de las entidades públicas, que se realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las operaciones y actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los objetivos de la entidad, analizando los resultados y la eficiencia de las operaciones. Bueno, en este caso, siempre y cuando, ¿no? La entidad tenga una unidad de auditoría interna. Si no lo tuviera, como ya había mencionado anteriormente, pueden contratar, ¿no? Una firma de auditoría externa. La etapa previa, ¿no? También se aplica en todo trabajo de auditoría, que es el relevamiento de información, ¿no? En forma previa a la planificación de la auditoría, el auditor gubernamental, cuando corresponda, realizará el relevamiento de información, actividad en la que debe tomar conocimiento y comprensión de la entidad sujeto de auditoría. Para obtener dicha comprensión, el auditor gubernamental debe considerar, entre otros, y según corresponda, los aspectos que se indican a continuación. Inciso A, o primer punto, mandato legal de creación de la entidad, identificando sus competencias, atribuciones y facultades vinculadas a los productos, bienes, servicios y o normas que genera, y el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables. En una mayoría de las entidades públicas, generalmente tienen, como dice acá, mandatos legales o documentos legales de creación. En algunos casos son decretos supremos, en otros casos serán leyes, o si tienen muchos años ya de actividades, podrían ser otro tipo de documentos, ¿no? Resoluciones supremas, decretos leyes, por las cuales se han creado, ¿no? Las entidades. En algunos otros casos se basa en la norma general. Si se menciona, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado, entonces bastará, por ejemplo, ese aspecto para poder determinar que esa entidad ha sido creada de forma legal. Podría ocurrir en alguna situación ese tipo de no poder encontrar un documento legal de creación, ¿no? Entonces nos basamos en las normas generales. Y bueno, obviamente, ¿no? Se debe identificar sus competencias, a qué se dedica, ¿no? ¿Qué tipo de actividades desarrolla la entidad pública en este caso? Y luego, si esas actividades tienen un propósito, ¿no? Un objetivo o a lo mejor varios objetivos.
que son traducidos en la provisión de bienes, provisión de servicios o en algún caso la emisión de normas. Y luego el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas aplicables. Por ejemplo, en este caso se tendrían que evaluar también el reglamento interno, ¿no? O estatutos en algún caso, que ya son documentos internos, ¿no? También se debería verificar que tienen relación, por ejemplo, con las normas o los documentos legales de creación. Y además de todas las otras normas que hemos visto, ¿no? La ley 1178, que, que regula, ¿no? Los 8 sistemas en el ámbito gubernamental. También debemos observar esas otras leyes y decretos específicos. Los planes y sus modificaciones, programas, proyectos y su relación con el presupuesto de la entidad. Es esencial que el auditor gubernamental conozca los objetivos estratégicos de gestión y su vinculación con los planes de desarrollo. Bueno, acá se menciona nuevamente, ¿no? Este término, presupuesto. Como les dije anteriormente, ¿no? Las entidades públicas trabajan en base a sus presupuestos de recursos y en base a sus presupuestos de gastos. Las operaciones sustantivas definidas por la entidad para la generación de sus productos, las cuales pueden ser objeto de la auditoría operacional. Ya habíamos mencionado, una operación sustantiva, por ejemplo, serán los destinos, ¿no? Que se han dado a los recursos IDH. Bueno, otro ejemplo también podría ser los recursos del SUS, ¿no? Del Seguro Universal de Salud, ¿no? También se realiza ese tipo de trabajos de auditoría, ¿no? Para determinar que los recursos del SUS hayan sido invertidos en sus objetivos, ¿no? Obviamente tiene que estar relacionado con todo el ámbito de salud o los servicios de salud, por ejemplo. Los resultados de evaluaciones y seguimiento al POA y PI, Programa Operativo Anual, Plan Estratégico Institucional, así como la normativa, metodología y criterios técnicos adoptados por la entidad para efectuar el seguimiento y evaluación de sus planes. También deberemos observar que todas las actividades que han desarrollado tengan, ¿no? relación con el POA y con el PI. El POA generalmente se elabora de manera manual, ¿no? O de manera anual, perdón. Los programas operativos anuales se elaboran o contemplan un periodo de un año y los planes estratégicos institucionales abarcan generalmente 5 años, ¿no? En este caso, ambos documentos deben tener relación, así como sus presupuestos, ¿no? Deben tener relación. El presupuesto debe tener relación con el POA y a su vez el POA debe tener relación con los PI. También nosotros realizaremos ese tipo de verificación o evaluación o seguimiento, como acá se menciona. Luego, identificar los criterios que permitan determinar la eficacia, eficiencia, economía y o efectividad de las operaciones sustantivas. Se dice que las entidades al momento de elaborar sus POA y si perciben recursos IDH, por ejemplo, deberían realizar este tipo de cálculos, ¿no? Para determinar estos índices. En algunos casos contarán, ¿no? Acá la Alcaldía de La Paz, del Alto, sí deben tener estos índices, ¿no? O en su caso, nosotros, como ya vimos, tendremos que construir esos índices. La información financiera y no financiera vinculada a las operaciones sustantivas, sí corresponde.
En el caso de una construcción, ¿no? Vuelvo a reiterar, tendremos que evaluar, ¿no? Si se ha cumplido con el presupuesto preestablecido, que no haya incrementos, por ejemplo, ¿no? Incrementos al presupuesto inicial. Y si hubiese dichos incrementos, será ya una parte no financiera, ¿no? Tendremos que evaluar del por qué ocurrió ese incremento en el presupuesto inicial, ¿no? Podrían ocurrir algunas situaciones, ¿no? De fuerza mayor, se conoce, ¿no? En algunos casos se podrían justificar, pero a lo mejor en otros casos no son justificables, ¿no? En ese caso tendremos que realizar una observación o vendría a conformar lo que se denomina un hallazgo, ¿no? En una auditoría. Con base en el análisis de la documentación e información obtenida, el auditor gubernamental debe seleccionar el objeto de la auditoría, que puede estar constituido por operaciones sustantivas críticas identificadas o la gestión. Además, debe establecer el objetivo y el alcance de la auditoría a ser realizada. Bueno, y luego ya lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Luego de la etapa o del relevamiento de información, ya podremos realizar la planificación, ¿no? La auditoría debe planificarse de tal forma que el objetivo de la misma sea alcanzado eficientemente. La planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de sus etapas, facilitando su administración y una utilización eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados. La planificación de la auditoría no tiene un carácter rígido. El auditor gubernamental, con excepción del objetivo y objeto, puede modificar el programa de trabajo cuando en el desarrollo del mismo se encuentre con circunstancias no previstas o elementos desconocidos, y cuando los resultados del trabajo indican la necesidad de hacer variaciones o ampliación a la metodología previamente establecida. A ver, acá un ejemplo, ¿no? Para modificar el programa de trabajo es que generalmente al realizar este tipo de trabajos, cuando les mencionaba de los recursos IDH, generalmente son invertidos en infraestructura. Entonces, en ese caso, uno de los procedimientos es la verificación o la inspección ocular, ¿no? La inspección física de la infraestructura. Y en algunos casos, obviamente, implica viajar. Entonces, se podría tener algún inconveniente, ¿no? Como les mencionaba, el corte contable o el ejercicio fiscal en las entidades públicas concluye el 31 de diciembre de cada año. Entonces, generalmente, ¿no? Entre los meses de enero y febrero estamos en plena época de lluvias, ¿no? Y en algunos casos ese aspecto, ¿no? Podría complicar, ¿no? Que se realice, por ejemplo, ¿no? La verificación in situ, como se dice, o la inspección ocular de la infraestructura. Entonces, en esos casos, podríamos modificar el programa de trabajo, ¿no? En cuanto a los plazos o a las fechas preestablecidas, ¿no? Un ejemplo de cómo se podría modificar el programa. Toda modificación debe justificarse y documentarse en una adenda al memorándum de planificación de auditoría, ¿no? Lo que conocemos como MPA, memorándum de planificación de auditoría. La planificación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial, anterior a la ejecución del trabajo, sino que ésta debe continuar a través de todo el desarrollo de la auditoría. En la etapa de planificación, el auditor gubernamental debe precisar el objetivo, objeto y el alcance de la auditoría. Para una evaluación objetiva es necesario evaluar y validar los objetivos y metas de la entidad
auditadas relacionadas con el objeto de la auditoría. Con base en la precisión del objetivo, objeto y alcance de la auditoría, el auditor gubernamental debe elaborar la matriz de planificación que debe contener el resumen del objeto de la auditoría, el problema o problemas identificados, los riesgos o efectos, focalización y el indicador de medición validado. Cuando se requiera aplicar métodos de muestreo, el auditor gubernamental incluirá la explicación de la forma de determinación de la muestra representativa y las razones de su selección. En algunos casos, ¿no? Será necesario aplicar algún muestreo, ¿no? De aquellas actividades, de aquellas operaciones que van a ser sujetas a una auditoría operacional. Pero generalmente, como les dije, en cuanto a los recursos de IDH, no se aplica, ¿no? El muestreo. Les dije que tiene un alcance del 100% de las actividades o de las transacciones que se hubieran realizado con esos recursos. Cuando corresponde, el auditor gubernamental deberá definir el grado de eficacia que pueda considerarse para calificar una gestión eficaz, o en su caso deficiente o negligente, tomando en cuenta las características y contexto propios de la entidad. Bueno, la mayoría de las entidades públicas, ¿no? O la totalidad de las entidades públicas tienen la intención, ¿no? De demostrar que su gestión ha sido eficaz. En muy pocos casos se determinará, ¿no? Que la gestión ha sido deficiente o negligente. Son aspectos negativos, ¿no? Para cualquier entidad o para cualquier empresa inclusive o para cualquier otra organización no lucrativa. Pero podría ocurrir, ¿no? Podríamos encontrarnos con alguna situación, ¿no? Que, por ejemplo, vuelvo a reiterar, ¿no? Las obras de infraestructura no se hayan cumplido en los plazos establecidos. Se han dado ese caso, ¿no? Se han dado esos casos que no se hayan cumplido en los plazos establecidos y además, pues, si no bastara que hubieron retrasos en la entrega o en la culminación de esas obras, además incrementen los presupuestos, ¿no? Esos ya son casos muy extremos, ¿no? Ese tipo de situaciones no deberían aceptarse, ¿no? Pero suceden. Creo que a diario, ¿no? Escuchamos alguna noticia de ese tipo, ¿no? Algunas adquisiciones, o en nuestro medio vemos, ¿no? Las obras que realiza la alcaldía generalmente toman mucho tiempo y indican que ya van a concluir, que al siguiente mes es que sucedió aquello. Y bueno, tropezamos con ese tipo de situaciones, ¿no? Aún en nuestro medio, acá en La Paz, en el Alto, lo vivimos, ¿no? Bueno, en la matriz de planificación, el auditor gubernamental deberá definir en forma individual o en conjunto el grado de eficacia, eficiencia, economicidad y efectividad, tomando en cuenta las características y contexto propios de la entidad para emitir su pronunciamiento. Para fines del pronunciamiento sobre el grado de ineficacia, se considera el rango de 0 a 69%. Debe elaborarse programas de trabajo que definan la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos aplicados. La planificación, ¿no? Abarca, ¿no? Obviamente luego la elaboración de los programas de trabajo. En algunos casos será para cada rubro de las cuentas de activo, del disponible, de los activos fijos,
de las cuentas a cobrar, ¿no? Cada uno de los rubros tendrá un programa de trabajo determinado, donde se definen, como acá dice, la naturaleza, extensión y oportunidad. Como resultado del proceso de planificación, se debe elaborar el memorándum de planificación de auditoría, debidamente respaldado, documento que debe contener todos los aspectos detallados en la presente norma y aquellos que se consideren necesarios incluir y que tengan relación con el objetivo, objeto y alcance de la auditoría. Debidamente respaldado, ¿no? Mencionábamos, muchas de las entidades públicas tienen un decreto de creación o una ley de creación, ¿no? Ese documento o una copia de ese documento debe respaldar, ¿no?, nuestro memorándum de planificación de la auditoría. Y luego otros respaldos serán lo que habíamos visto en este comunicado, ¿no? Todos estos otros documentos, en original en este caso, deberán ser adjuntados a nuestro MPA. Y luego algún otro documento, ¿no? Por ejemplo, podríamos solicitar que nos proporcionen reportes, ¿no? De cuentas auxiliares o los inventarios del activo fijo, inventarios de almacenes en algunos otros casos, o las cuentas detalladas de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar en algunos casos, ¿no? Todos esos documentos nos sirven de respaldo para nuestro memorándum o para nuestro legajo, ¿no?, de auditoría. La supervisión, la segunda norma de auditoría operacional es: personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoría. La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la consecución del objetivo de auditoría. La actividad de supervisión, entre otros, incluye instruir al equipo de auditoría en el desarrollo de las diferentes etapas de la auditoría. En este caso, instruir al equipo se refiere a lo que conocemos como auditores junior, ¿no? Cuando inician o más bien, cuando inician o cuando comienzan a trabajar de manera profesional, ¿no?, ya en una firma de auditoría. Entonces, en ese caso, obviamente necesitan una dirección, ¿no?, o que va a comprender en alguna medida, ¿no?, las instrucciones, ¿no? Se les debe instruir o emanar instrucciones de qué trabajo deben realizar, de qué actividad deben realizar. Informarse de los problemas significativos. Podrían ocurrir, lo que les decía, retrasos, por ejemplo, en el caso de construcciones, ¿no? O que si hubieran tenido retrasos, ¿no?, en la entrega de la infraestructura. Revisar oportunamente el trabajo realizado. Semanalmente podría ser, ¿no?, que se realice una revisión a través generalmente de una reunión, ¿no? Se reúne a todo el equipo, más el supervisor o gerente, y se revisa, se evalúa, ¿no?, el trabajo que se está realizando. En algunos otros casos, ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos. Asistir y capacitar oportunamente al equipo de auditoría en todas las etapas de la auditoría. Acá nuevamente, ¿no?, principalmente con el personal nuevo, se podría decir. Asegurar que la evidencia obtenida sea competente y suficiente. En todo momento, ¿no?, debemos observar este último punto, asegurar que la evidencia obtenida sea competente y suficiente. Es decir, que la documentación o los hallazgos que vayamos a detectar sean significativos, ¿no? En algún caso podría ser algún acto que no tenga mayor trascendencia, ¿no? En ese caso no realizaremos el trabajo de verificación, ¿no?
es una manera de interpretar, que la evidencia obtenida sea competente y suficiente. Uy, ya tengo las 10. Bueno, enciendan sus cámaras, por